Bien, hermanos, hermanas y amigos que escuchan este audio, esta enseñanza. Vamos a hacer una enseñanza acerca de Hechos 16, 30 al 33, que es muy conocido por la iglesia, y es la conversión del carcelero de Filipo. Pero entonces la gente cree que, porque dice la Biblia, que serás salvo tú y tu casa, que eso es así de sencillo. Pues no es así. Salvo tú y tu casa si creen todos y obedecen todos. Y todos son cambiados, porque la salvación, no nos cansaremos de decir, no es algo por méritos del ser humano, llámese como se llame. Vamos a ver en esta enseñanza que la salvación solo es posible, el perdón y el arrepentimiento solo es posible por una obra sobrenatural de Dios. Y Él ha dejado las herramientas, que es lo que vamos a ver. Hechos 16, 30 al 33 dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Creyeron. El Señor los tocó y hubo una obra que es la que vamos a ver. Salvos si creen y obedecen. Es un acto sobrenatural. El hombre no tiene ningún mérito. Cuando digo hombre, estoy hablando de la raza humana, hombres y mujeres. Es un acto sobrenatural. El hombre no tiene ningún mérito. Vamos a ver dos citas aquí como ejemplo. Lucas 23, 39. Lucas 23, 39 dice lo siguiente. Lucas 33, 23, 39, Lucas 23, 39 dice lo siguiente, al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Este es el que representa a esos necios que dicen que esto es todo es mentira. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, el otro ladrón que estaba en la cruz, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. No es como la gente dice que el ladrón, bueno, no. El ladrón, todos son malos. Todos somos malos, ladrones o no ladrones. El ser humano es pecador por naturaleza. Y dijo, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este, ningún mal hizo. El tipo estaba ablandado, estaba reconociendo algo especial en Jesús, lo que tenemos que hacer todos nosotros. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una obra especial, sobrenatural de Dios. Jesucristo es Dios. Y en ese momento halló el perdón, fue salvo sin ningún mérito de él. Y sigue siendo así, sigue siendo así. Sigue siendo así.
El otro caso es de Marcos 12:34. Marcos 12:34 dice lo siguiente. Marcos 12:34 dice lo siguiente. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle, ¿de quién está hablando este pasaje? Si nos regresamos atrás, en este mismo capítulo vemos que dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento, el principal mandamiento, le dijo Jesús. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Ahí es donde el Señor le dice, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle nada. Este hombre mostró ahí que había sido tocado por la palabra que conocía la palabra, que es uno de los medios, que el Señor ha dejado. La palabra de Dios es la única guía. La palabra de Dios es la única guía que tenemos para conocer el plan divino. Bueno, esos son dos ejemplos donde se ve tácitamente que es la obra directa de Dios. El propósito de esta enseñanza es mostrar que Dios perdona y salva a través del sacrificio del Señor Jesucristo, sin ningún mérito del hombre, sin ningún mérito del hombre. Vamos a ver quién es el hombre. Efesios 2, 8 al 10, Efesios 2, 8 al 10 dice lo siguiente, 2, 8 al 10, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no de vosotros. No por obras, para que nadie se gloríe, porque hay mucha gente que cree que porque hace muchas obras, es salvo. Obras no salvan, sabiduría no salva, belleza no salva, buena gente no salva. Cristo es el único medio para la salvación, porque somos hechura suya, sigue diciendo Efesios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Mostrar que Dios perdona, salva a través de Jesucristo, sin ningún mérito del hombre. Efesios 2, 1 y 5. Efesios 2, 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El hombre está muerto espiritualmente. Y para colmo de males, es ciego espiritualmente. Espiritualmente no ve lo que debía de ver. Y muerto espiritualmente. Versículo 5 del mismo 2. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos.
Es una obra sobrenatural, la gracia divina. Es algo que nosotros no podemos explicar. Nadie podrá explicar. Colosenses 2.13. Colosenses 2.13 dice lo siguiente. Esto es como para que nosotros nos demos cuenta quiénes somos nosotros para poder adquirir el perdón, la justificación y la vida eterna. ¿Cómo hacemos? Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Muertos espiritualmente, ciegos. Dios, un día cualquiera, hallamos gracia delante de él, sentimos nuestro remordimiento, arrepentimiento, no remordimiento, y el Señor nos perdona, nos justifica y somos salvos. En ese momento experimentamos nosotros una resurrección en Cristo, como dice la palabra que acabamos de escuchar. Hechos 16, 30, 33, como lo leímos, es la historia del carcelero, cuando fueron removidos allá por un terremoto, la cárcel donde estaba Pablo y Silas, y se iba a matar, se iba a asesinar, se iba a suicidar. Ustedes conocen todo el rollo. ¿Qué le dice? ¿Qué haré para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, le dijeron ellos. Pero resulta que eso tenemos que ampliarlo. Juan 4:53. Juan 4:53. A ver, Juan 4:53. Juan 4:53 dice lo siguiente. Podemos leer de 51. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Escuche. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Creyó. Aquí la parte importante es que el Padre creyó él con toda su familia. ¿Y cuándo creyó? Cuando el Señor le dio ese poder para que creyera. Nadie le puede dar a uno eso, sino el mismo Dios. Hechos 11:14. Hechos 11:14 dice lo siguiente. Hechos 11:14 dice, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Aquí atrás dice, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de un varón. Casa del varón. Eso fue Pedro, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. ¿Qué le dijo? El ángel, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Él te hablará palabras las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Le dijo Pedro.
Vamos ahora a Génesis 7.1. ¿Cómo la ve? 7.1, Génesis 7.1. Estamos hablando de que serás salvo tú y tu casa, pero si creemos. Si creemos. No es cuestión de que creyó el uno y todo el mundo va a ser salvo. 7.1. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Mire, en toda la generación antediluviana, cuando el arca le dijo el Señor a Noé, había mucha gente, por supuesto, pero nadie halló gracia delante de los ojos de Dios, sino Noé y su familia. Dijo luego a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. Obra divina, obra divina. Hechos 18.8. 18.8. Hechos 18.8 dice lo siguiente. 18.8 dice lo siguiente. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. No se les olvide que estamos hablando de un mensaje, de un tema basado en el carcelero de Filipo, salvos tú y tu casa. Pero ya veremos que tienen que creer, que tienen que obedecer, que tienen que vivir una vida en santificación, en una vida diferente a la que vivían antes. Frutos dignos de arrepentimiento. Todo eso se ve cuando el verdadero arrepentimiento se ha producido en la persona. Juan 5.24. Juan 5.24 dice, Juan 5.24 dice lo siguiente. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. No es cualquiera, no es cualquiera que es salvo, no es cualquiera. Juan 3.18. Juan 3.18. Mire lo que dice. Conocemos todo esto, pero este sirve para desarrollar el tema que traemos. El que en él cree, esa casa y esa familia, cuando el Padre se convierte, acepta a Cristo, no es que vaya todo el mundo a ser salvo. Tienen que hacer lo mismo que sucedió con él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Más claro, pues, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cuando decimos cree, está implícito la obediencia, porque la persona usted le pregunta a las personas en la calle que si creen en Dios. Claro, todo el mundo cree en Dios. Todo el mundo cree en Dios. Los borrachos, todos los sinvergüenzas, toda la iniquidad, el que hace iniquidad, pecado, todos creen en Dios. Pero es que creer es una cosa y obedecer es otra. Y los dos van ligados. La obediencia es la suprema prueba de la fe.
La obediencia es la suprema prueba de la fe. Vamos al Antiguo Testamento también, como vimos ahora en Génesis 7:1, que hablaba de la casa de Noé, de Noé. Ahora vamos a Josué 2:12. Josué 2:12. Josué 2:12 dice lo siguiente. 2:12. Aquí están en la casa de Rab, la ramera. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida de mi padre, a mi madre y a mis hermanos, mis hermanas y todo lo que es suyo, y que libraré nuestras vidas de la muerte. Eso fue los espías allá con Rana ramera, y mire lo que sucedió. 2:12 al 14. 2:12 al 14. 2:12 al 14. Dice, y que salvarán mi vida, la de mi padre, a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. 14. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra si no denunciares, pónganle cuidado, había un compromiso, si no denunciares este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Había un compromiso, había una obra que hacer de parte de ella. 18 y 19 dice, he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Había una señal, ese cordón de grana, y que no dijera a nadie nada. 19. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, sin mano le tocare. El que permanece ahí en el Señor es salvo, pero el que se vuelve atrás no tiene nada que hacer. Josué 6:22 y 23. Mire lo que sucedió. Josué 6:22 y 23. 6:22. Mire qué hermosura. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rab, a su padre y a su madre, a sus hermanos y a todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Salvación en esa toma a Jericó. Es decir, estas son tipos de lo que había de venir de la salvación que nosotros tenemos ahora. Estamos viendo que la salvación y eso de que serás salvo tú y tu casa suena muy bonito, pero hay que tener en cuenta y conocer las escrituras qué significa el perdón, el arrepentimiento, la justificación y la vida eterna, y por quién se adquiere o se obtiene este beneficio que es indescriptible, Romanos 10, 9, 10 dice lo siguiente. Romanos 10, 9, 10 dice lo siguiente. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón
que Dios le levantó de los muertos será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tenemos que creer y obedecer. Creer y obedecer. No es cuestión de que yo creo, pero la obediencia no se ve. Primera a los Corintios 12:3. Primera a los Corintios 12:3. Dice lo siguiente. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie puede tener autoridad de decirle a una persona, Dios te bendiga, si no ha nacido de nuevo, si no se ha regenerado, si el Dios no le ha perdonado. ¿Y quién es ahora? El Espíritu Santo. Por eso dice aquí, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Salvación real, genuina, de parte de Dios, el único que puede salvar. Filipenses 2:11. Filipenses 2:11 dice lo siguiente. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, le dijo Pablo a los filipenses. Tenemos aquí que vamos concluyendo con el mensaje. Estamos hablando acerca del carcelero de Filipo, cuando Pablo y Silas estaban encarcelados. Serás salvo tú y tu casa. Más adelante vimos al padre de familia que fue ante el Señor Jesucristo pedirle por la salud de su hija y después él creyó con toda su casa. Creer significa obediencia, significa frutos dignos de arrepentimiento, significa un estilo de vida diferente, significa ser amante y estudioso del único libro que nos habla de la verdad. En la parte espiritual no hay un solo libro que iguale a la Biblia. Nadie puede hablar de Dios si no conoce la palabra. Nadie. O no debería, porque es que hay mucha gente que habla de Dios, claro. Hay muchos especialistas de hablar en Dios, pero desconocen la palabra o la tergiversan. Torturan los versículos, torturan la palabra de Dios para que se acomode a lo que ellos quieren. Y entonces así, por mucha palabra que sepa, es adulterada. Es una palabra que no es la verdadera palabra de Dios, sino que la han falseado. Vamos a entrar en la conclusión. Felicidad, gozo, etcétera, etcétera, eternidad con el Señor. Obra solo de Dios. Vamos a leer aquí otros versículos que nos confirman que el mérito es todo de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El hombre no tiene ningún mérito para ser salvo. No tiene ningún
mérito, ninguna obra que presentar delante de Dios para poder ser perdonado. El hombre es enemigo de Dios. El hombre nace en pecado, nace muerto espiritualmente y es ciego espiritualmente. Ezequiel 11, 19 y 20 dice. Ezequiel 11, 19 y 20. Ezequiel 11, 19 y 20 dice lo siguiente. 11, escuchen bien. Escuchen bien que estamos terminando con estas maravillas. El 18 dice, y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Escuchen lo que dice el Señor, yo, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré él el corazón de piedra de en medio de su carne y yo, Dios, les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas, la palabra, y guarden mis decretos, la palabra, y los cumplan, que quiere decir obediencia, y los cumplan, y me sean por pueblo, la iglesia, y yo sea a ellos por Dios. ¿Qué opina? Ezequiel 36, 26 y 27 dice. Ezequiel 36, 26 y 27. 36, 26 y 27 dice. El 25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Agua limpia quiere decir la palabra. 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Os daré él. ¿Quién? Dios. Os daré corazón nuevo y pondré él espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré, dice él, de vuestra carne el corazón de piedra que tenemos o que teníamos y os daré un corazón de carne que sienta, que piense, que agradezca, no de piedra. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. El Espíritu Santo mora en nosotros. Desde el día en que Dios nos perdonó y nosotros nos arrepentimos porque Él nos tocó. Y haré, Él, que andéis en mis estatutos, en la palabra, y guardéis mis preceptos, las ordenanzas, la palabra, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Esta promesa no es únicamente para los judíos. Esta promesa es para todo el ser humano, para todo el reino humano. Vamos a mirar ahora para confirmar que esto no es para ellos solamente. Primera Pedro 1:3. Primera Pedro 1:3 dice lo siguiente. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Qué quiere decir eso? Revivir, que estábamos muertos, resucitar, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Versículo 3, que es el que nos ocupa. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, revivir, resucitar con Cristo. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nosotros resucitamos con Cristo. Nosotros estábamos muertos. Digo yo, estábamos. Y digo, ustedes que no tienen a Cristo en su corazón están muertos espiritualmente y son ciegos. Pero busquen en la palabra, como ya vimos. Como ya vimos que Romanos 10, 16 y 17 dice lo siguiente. Romanos 10, 16 y 17 dice: así, más no todos obedecieron al Evangelio, porque todos no creen. Ahí está muy clarito. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? No todo el mundo puede creer, porque la salvación no es para todo el mundo. 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Como dijimos anteriormente, la palabra de Dios es la única guía que tenemos para conocer el plan de Dios. No hay otro camino, no hay otra manera de que nosotros podamos decir que somos salvos, si no es por una obra maravillosa del Espíritu Santo en nuestra vida. Y terminamos con Hechos 16:34, que es el gozo que sintió el carcelero cuando obtuvo el perdón. Y dice lo siguiente: y llevándolos a su casa, les puso la mesa. Es decir, los invitó a una comida elegante. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Eso es lo que sentimos todos nosotros, los que en este momento me escuchan y que son salvos, y los que no son salvos pueden tener aquí una oportunidad de buscar más y más en la palabra, por si quizás Dios tenga misericordia, porque esto no es cuestión de fulano y de sotano. Busquen en la palabra, en el diccionario, qué quiere decir quizás. Quiere decir de pronto, quién sabe, no lo sé. Pero usted tiene que hacer lo que hizo el escriba allí, que estaba muy cerca del reino, y lo que hizo también el ladrón que estaba ahí al lado de Cristo, que dijo, nosotros merecíamos esto, pero este nada ha hecho. Y le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque la única guía
para salvación es la palabra de Dios. No hay otra cosa que Dios haya dejado para que nosotros podamos buscar si quizás Él tenga misericordia de nosotros. Nosotros no podemos, los que somos salvos, me escuchan aquí, en este momento, gloriarnos por lo que nosotros estamos disfrutando. No teníamos ningún mérito, pero aquí estamos. Ese es el misterio de la salvación y del perdón y de la justificación y de la vida eterna, que no es solamente que crea un miembro de la familia, sino que todos debemos de creer y en el momento preciso que Él quiera, nos recibe, nos arrepentimos, nos perdona, nos justifica y somos salvos. Y empieza la vida nueva, un estilo de vida nuevo, con frutos dignos de arrepentimiento, porque la palabra también dice, por sus frutos los conoceréis. Hermanos, hermanas y amigos que han escuchado esta enseñanza, que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Hasta pronto.